vamos a conocer esto del Día Internacional del Abrazo. Vamos a verlo. Hoy, 21 de enero, se conmemora el Día Internacional del Abrazo, fecha que nos recuerda el poder de un gesto sencillo pero profundamente significativo. Esta celebración surgió en 1986 en el pueblo de Clio, Michigan, por iniciativa de Kevin Savorny, un psicólogo de la Universidad de Michigan, que analizó el estrés recurrente en la mayoría de personas y llegó a la conclusión de que los abrazos benefician a la salud mental, física y emocional, ya que estos liberan oxitocina, dopamina y serotonina, hormonas que generan calma, tranquilidad y fortalecen el sistema inmunológico. Fue así como propuso dedicar un día al abrazo, como una forma de fomentar la cercanía, la empatía y la conexión humana. La fecha elegida no es casual. Se ubica entre el inicio del año y el día de San Valentín, un periodo en el que muchas personas pueden experimentar tristeza, soledad o desánimo. Por ello, el abrazo se convierte en un recordatorio oportuno de apoyo, cariño y compañía. Así que hoy es un buen momento para regalar un abrazo sincero, porque a veces el mejor mensaje no necesita palabras. Así es, el lenguaje del alma, el lenguaje del cariñito, del abrazo, pero vamos a hablar del abrazo como terapia. Para eso hemos invitado a nuestra especialista y es maravillosa, Katia Castelo, que ha venido a platicarnos cómo podemos sanar, vivir dando abrazoterapia a todos los seres que tenemos a nuestro alrededor. Bienvenida, Katia. Muchas gracias, qué importante, ¿verdad? Sería muy espectacular que en el aspecto de salud integral, imagínate que los médicos te dijeran, además de los medicamentos, tiene que dar estos abrazos al día. Imagínate. Se toma 3 pastillas y 5 abrazos. Pero doctora, ¿desde dónde viene? Porque yo hace rato comentaba, desde que eres chiquito, tus papás te dan el osito de peluche porque te duermes abrazándolo y sientes como paz en tu corazón. Desde pequeñitos es necesario sentir ese abrazo. Sí, qué gran pregunta. Les quiero contar una anécdota que yo vi y me hizo súper relevancia. Imagínense que en un orfanato, hace muchísimos años, se dieron cuenta que los chiquitos estaban falleciendo. Y después, en otro orfanato, en Alemania, se dieron cuenta que los bebés no fallecían porque la enfermera los abrazaba. Ahí fue cuando empezaron a investigar el impacto emocional, pero no solamente emocional, sino también la salud que tiene el abrazarlos. Entonces, desde chiquititos, exacto, abrazar el peluche, pero que sintamos el calor y el contacto humano, hace que nuestro sistema nervioso también esté regulado, que te sientas sostenido, que te sientas en confianza. De lo contrario, sí pueden haber inclusive implicaciones en la salud física. Pues, ¿qué es lo que sucede? O sea, estás hablando de una respuesta neurológica, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? O sea, en realidad, ¿hay un intercambio de energía o qué pasa? Hay intercambio de energía, pero en realidad lo que sucede es que segregamos oxitocina. Entonces, la oxitocina es la hormona que nos da la felicidad. Claro. Qué fácil poder tener al alcance de nuestras manos el abrazar a alguien, pero tiene que ser un abrazo en presencia, un abrazo que dura al menos 20 segundos. No es abrazar solamente. Largo, 20 segundos. Sí, 20 segundos en presencia, corazón con corazón, y percibiendo cómo el cuerpo se va sintiendo más relajado, se va sintiendo en calma, se va sintiendo en paz. Y estos abrazos tienen que ser, para que sea efectivo, al menos 8 veces al día. 8 abrazos diarios de 20 segundos. 20. Para Katia, que sea efectivo. Es que pasa muchas veces que cuando nos damos un abrazo, por ejemplo, vas y es así nada más, ¿no? Como, ay, hola, feliz cumpleaños. Y otra cosa es realmente entregar amor, emociones, energía paz, bonita, calma y demás cosas con un abrazo completo. Exacto. Y vivimos en una era de desconexión entre tantos temas digitales, en donde se ha perdido eso, el contacto. Inclusive para muchas personas puede ser hasta incómodo, ¿no? Que alguien te esté abrazando. Y qué bueno que ponen estos temas al aire, porque la importancia de volver a conectar uno a uno, con la presencia, con esos abrazos genuinos, esos abrazos que de verdad se perciban, no solamente, como dice Les, un abracito así, sino un abrazo realmente bien dado y que la persona perciba cómo está cambiando su cuerpo, cómo está cambiando esa sensación, cómo está cambiando la emoción, y eso te va a dar muchísima fortaleza, va a inclusive fomentar muchísimo la autoestima, el recibir un abrazo genuino de alguien. Okay. Y hay veces que hay muchas personas que lo necesitan tanto y no sabes de qué los estás salvando o de qué les estás ayudando, porque últimamente se había normalizado la soledad, ¿no? Que hasta salían videos de abrázate tú solo.
pero esto es muy distinto de sentir la energía de otra persona, ¿verdad, doctora? Ay, gracias por eso, porque yo también les quiero decir, pídanle los abrazos. Las personas no somos adivinas y muchas veces estamos como en este estado de soledad o depresión. ¿Y qué tan fácil es decirle a alguien, ¿me puedes abrazar? O tú acercarte a alguien y abrazarlo. Imagínate lo que podría cambiar justo en la vida de alguien. Si con una sonrisa le cambias el día a una persona que a lo mejor no lo conoces en la calle y le sonríes, ya estás intercambiando energía con él o con ella. Ahora imagínate a tus seres queridos, a tus compañeros de trabajo, llegar con un abrazo genuino y que sientas y percibas cómo está cambiando y cómo está segregando justamente oxitocina para que su estado de ánimo cambie completamente y también su salud, porque es muy importante hablar de eso, ¿no? He visto en redes sociales que hablan de esta terapia también incluida, pero fíjense nada más y ahí dime qué onda, que salgas y abraces un árbol, que a tu mascota. ¿Esos también cuentan? También, porque al final hay un intercambio energético. Los árboles tienen esta energía que al final viene de la madre tierra y es una sensación también que va a cambiar en tu cuerpo y va a regular tu sistema nervioso. Tanto un árbol como una mascota, un ser vivo, te va a dar ese intercambio de energía. Entonces, claro que si lo haces de corazón a corazón con un ser humano, pues también es algo sumamente potente. Leslie y yo siempre abrazamos los árboles. Sí, es muy bonito y ahora que lo dices, claro, ellos tienen como una energía neutra, disponible para todos nosotros y a veces los humanos, pues cada uno trae también su carga emocional. Pero yo te quería preguntar, Katia, la abrazoterapia ahora ya está indicado como un tratamiento. ¿Para qué tipo de situaciones? ¿Cuándo es que la abrazoterapia nos ayuda? ¿Cuándo la aplicamos? Justamente en estos temas donde estamos pasando por depresión, ansiedad, donde tenemos, pues sí, alguna situación no solamente desde el punto de vista mental, sino también físico. Porque que el cuerpo reciba ese abrazo, que tiene que ser 20 segundos, que tienen que ser al menos 8 abrazos al día, va a hacer que tu sistema nervioso se sienta regulado y por lo tanto tu cuerpo, que si estás atravesando algún padecimiento, no solamente es un padecimiento que fue eventual, tuvo que haber algún desequilibrio energético emocional que hizo que impactara para que hoy estés atravesando este reto. Entonces abrazar a las personas, que te abracen, es sumamente efectivo, pero hacerlo en presencia, en conciencia y que sea, insisto, más de 20 segundos, al menos 20 segundos y 8 veces o más al día y verás cómo tu salud empieza a cambiar, física, emocional, tu estado de ánimo. Eso va a ser de verdad algo que cambia totalmente tu vida. Hicieron como una actividad hace poco que en todo el mundo se unieron para dar abrazoterapia y andaban en la calle con un letrero, decía, ¿necesitas un abrazo? Y les decía, sí. Entonces es impresionante, toda la gente que se acercaba a necesitar un abrazo. ¿Hay en algún momento que no es recomendable hacer esto? Pues en realidad siempre es recomendable abrazar, siempre y cuando la persona esté en disposición, porque si de repente es alguien que está con una resistencia, pues bueno, no va a ser tan favorable. Pero si tú platicas con la persona, hacen este tipo de actividades, siempre es un muy buen momento para llevarlo a la práctica. O sea, no importa si no la conoces tampoco, ¿verdad? Tampoco, si sea alguien que no conoces. Tampoco. Pero, Si no la conoces y te gusta, ya es un pretexto. No, Exacto. pero ya se Estoy en terapia, estoy en terapia. No, pero me refiero, ¿qué tal si tienes alguna cuestión ahí personal y dices, pero es su cumpleaños o lo que sea y la abrazas y eso? ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? Es muy interesante la pregunta, porque lo más probable es que en ese momento te vayas a la neutralidad, quites todo el juicio que tengas sobre la persona y puedas percibir que delante de ti tienes a un ser humano que tiene las más profundas razones para ser como es, de hacer lo que hace, pero que si te permites estar en contacto con él o con ella y abrazarlo, probablemente cambie tu percepción y tus juicios, porque simplemente vas a reconocer que frente a ti hay otro ser humano igual que tú, vulnerable, con defectos, pero que ese abrazo los conecte y probablemente hasta la situación cambie. Katia, qué valioso lo que nos dices, porque en realidad muchas veces juzgamos a la gente, no, es que ella es chismosa, no, es que ella es así, no, es que él es asá, pero no vemos la divinidad que existe en el otro ser, que todos tenemos dentro, ¿no? En la India dicen namaste y es... reconozco al ser divino que está en ti también. ¿Y cómo es que podemos, por ejemplo, detectar cuando de repente es una energía, no? A veces alguien nos abraza y sentimos ese rechazo de, ¡ay, ya, aléjate! Suéltame, ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Sí, somos súper intuitivos. Entonces, si alguien llega y abraza, pero con una intención de no tener una reciprocidad, es decir, como querer tomar, ¿no?, de ti, entonces ahí es donde de repente nos ponemos un poco alertas y podemos rechazar. Pero de nueva cuenta, baja todas tus barreras, quita todos tus juicios y si alguien quiere realmente conectar contigo y te permites abrazar a esa persona, recuerda que vas a tener este beneficio emocional, vas a conectar con otro ser
y probablemente la expectativa o lo que habías determinado antes de abrazar a la persona cambie y te des cuenta que es un ser humano, insisto, como tú. Claro, tú eres libre de elegir a quién abrazar y a quién no, definitivamente, pero aperturarnos a ser mucho más abiertos, insisto, en esta era digital donde no hay conexión humana, se requieren más abrazos, se requiere mucho más contacto físico para que esto cambie. Hubo un estudio, les cuento rapidísimo, un estudio también en pacientes que llegaron a urgencias y se dieron cuenta que los que eran tocados por un médico, simplemente decirles todo va a estar bien, versus los que llegaban al hospital en urgencias sin que fueran tocados, y es un número más. ¿Qué creen? Que los que fueron tocados por el médico simplemente diciéndoles vas a estar bien, tenían una recuperación mucho más rápida. Entonces el contacto físico es sumamente importante para nuestra salud. El amor te cura de todo, es la cura de todos los males. Así es. Entonces voy con el que me gusta y oye, te tengo que abrazar y es parte de mi terapia media hora. No, 20 segundos, no 20 minutos, Jackie. Media hora. Pero mira, fíjate, ahorita lo tomamos a broma, pero ¿qué tal con aquellos cuando tú sientes que, sobre todo le pasa desgraciadamente a las mujeres, que llega así un tipo y, ¡ay, feliz sí es cumpleaños! Oye, saluda bien, y empiezan. Y No, entonces, qué horrible, a los hombres sí. también nos ha sucedido. Con Pero a ti sí otros te hombres, sí, gusta. y con otros hombres. A mí muy seguido, a mí todos los días. No, pero hasta con otros hombres que así llegan. Hola, amigo, ¿cómo estás? Y, ¿qué hubo, papi? ¿Qué pacho? Uno puede detectar ese tipo de cosas. Ahí sí es muy se importante siente feo. saber la intención real que hay detrás del abrazo para que tú decidas a quién abrazar y a quién no. Eso sí, definitivamente cuida tu energía. Sí. Pero sí está bueno, ¿no? Porque a mí sí me ha pasado cuando veo a alguien triste y tengo esta iniciativa de darle un abrazo, lo primero que viene es la pregunta, ¿te puedo abrazar? ¿Quieres un abrazo? Porque creo que esa es la forma en que la otra persona puede tomar la decisión de si quiere sentirse mejor, porque creo que también a veces uno necesita su espacio. Claro. Entonces, esa pregunta podría ser clave. Claro, me encanta el hacer la pregunta directa. ¿Te gustaría un abrazo? Porque entonces ya no te llega de sorpresa, ¿no? Ya no llega alguien y tú vas a subir todas tus barreras y vas a estar como en un espacio donde no quieres recibir ese amor, sino que con esa pregunta genuina de me encantaría darte un abrazo, probablemente le vayas a cambiar en ese momento la emoción, le contribuyas a que se sienta mucho E incluso mejor. bajar las barreras, ¿no? Exacto. Claro, sí, Bajar porque luego tu llegas así de resistencia. golpe y te dicen, ¿qué traes? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Y entonces no, espérame. Pero a ver, doctor, yo quiero saber algo, porque nosotros acá los latinos somos muy abrazadores, besucones, muy cálidos. Pero ¿qué pasa en todo el mundo? También esta abrazoterapia funciona porque hay continentes, hay lugares donde es La como más cultura. frío. ¿Cómo Claro. cambia las situaciones en el mundo? Claro, definitivamente. Digo, al final somos los mismos seres humanos y es el efecto positivo para cualquier persona en cualquier lugar del mundo, pero tiene que ver muchísimo el tema cultural. Entonces, nosotros como latinos que tenemos esta facilidad de acercarnos a las personas, pues es mucho más fácil aplicar este tipo de terapia, ¿no? Hablando de la abrazoterapia. Pero quizá en Europa, que son un poco más reservados, o en Estados Unidos, pues hay que invitarlos a esto, con la pregunta directa de si puedo abrazarte, si estás atravesando por un momento difícil, si tienes un tema de salud, qué tal que integras este hábito y poco a poco ir cambiando, porque además, insisto, con ese tema de la desconexión con el mundo digital, se ha perdido mucho este acercamiento, pero cualquier persona se puede beneficiar. Y el saludo de mano también es como que una, así similar, pero como que en menor escala. Porque también en estas culturas, en Estados Unidos, todo el mundo saluda, ¡ay! O sea, ridículo, deme la mano. O sea, también. René, también rápido. cuenta, sí. Pero sí cuenta. Claro, al final es este cuenta. contacto físico que sea genuino y que sea con esta intención, ¿no? Eso creo que es la clave, pero finalmente el abrazo lo que hace es el contacto corazón con corazón, entonces empieza a haber una sincronicidad, empieza a haber una coherencia cardíaca juntos y tiene muchos beneficios para que se libere la oxitocina. Quizá con un saludo de mano no liberemos oxitocina, pero con un abrazo realmente profundo de 20 segundos sí vamos a tener este beneficio a nivel emocional y salud. Sí. No, y hay un punto, creo, Katia, que es muy importante porque los niños, sobre todo niños chiquitos, ¿no? Menores de 8 años y así, muchas veces los papás, ay, que dale un beso, que dale un abrazo y fuerzan al niño a saludar de una forma en la que el niño no se siente cómoda. ¿Cómo deberíamos abordar este tema de la abrazoterapia con los más chiquitos? Claro, nunca obligar a alguien, ni a un niño ni a ninguna persona a hacer algo que no quiere en ese momento. Entonces es simplemente invitar al niño a decirle que puede estar en contacto con las personas que él elija y que también sepa y perciba que es un lugar seguro, que es una persona segura, porque el objetivo de los abrazos es que tú te sientas a salvo y te sientas seguro. Si no te está ocasionando eso, probablemente el niño tenga una intuición muy buena
para saber con quién sí y con quién no, y que sea algo genuino, que nazcan de los niños y que no sea como una obligación por parte de los adultos. Claro, pues si quieren abrazos de la doctora, ahí están sus datos. Por ahí van a aparecer sus datos para que le marquen. Sí, ¿verdad, doctora? Claro que ¿A dónde la pueden contactar? Con todo gusto. Gracias, ¿Cómo la la pueden verdad. contactar para que le den Oye, sus pero abrazos? bueno, yo sí me doy cuenta, llego y saludo aquí a los amigos, los colegas y todo eso, pero es un abrazo así de 3 segundos, 1 segundo. Tú dices de 20 segundos. 20 segundos para que sea efectiva la terapia. Chicos, 20 segundos. Hay que llegar más temprano para saludar los 20 segundos. Yo he visto que hay gente que sí saludas más tiempo, ¿eh? Hola. Dime. Pero ¿qué pasa cuando no se cumple esa cuota de los 8 abrazos de 20 segundos? No tendremos el efecto justamente a nivel físico de la oxitocina, de sentirnos más saludables, más alegres. Claro que funciona y un abrazo, pero para que lo hagamos en conciencia, ¿qué tal que cambiamos y hacemos estos 20 segundos para que realmente tenga este beneficio en el cuerpo y sea una terapia más que un abrazo casual? Porque al final se requiere esto, ¿no? Para que sea efectivo. Okay. Claro, Sí. aparte te cambia todo tu estado de ánimo, ¿no? De repente llegas así con mala cara o así. A mí me ha pasado que veo gente que se ve como conflictuada y los abrazas y ya cambia su actitud para Claro, todo el día. Porque además son personas que van deprisa, que no se dan esta pausa, que no están en el momento presente, en el aquí y el ahora. Entonces imagínate 20 segunditos. ¿Qué puede pasar en 20 segundos? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo y tu energía? ¿Qué tal que lo haces en un abrazo y percibes cómo tu cuerpo cambió? Cómo tu energía cambió, cómo tu estado de ánimo realmente está siendo diferente, pero que sí sean esos 20 segundos para que sea abrazoterapia efectiva. Eso, para que sea efectivo. Y a veces nos compartimos esta terapia tan bonita sin darnos cuenta, ¿no? Ahorita que platicábamos, yo recordaba cuando, yo tuve un compañero que falleció hace unos años con leucemia, pero nosotros todas las noches durante 6 años siempre dormimos en el spooning, en el abrazo de la cucharita que le llamamos en español, ¿no? De la noche a la mañana. Wow. ¿Cómo las parejas podemos realmente sostenernos emocionalmente con estas expresiones de apoyo, de amor? Ay, qué bonita pregunta, porque sí, ya en temas de pareja, inclusive te da un vínculo mucho más fuerte con tu pareja. Hay varios tipos de abrazos, justo el que mencionas. Hay un abrazo que es por detrás, donde la mujer se siente mucho más protegida. Y es el lenguaje del amor, o el abrazo que es de frente, o quizá el hombre está sosteniendo arriba, la mujer arriba y el hombre abajo en la cintura. Entonces, cada tipo de abrazo también tiene un beneficio diferente, ya en términos de pareja, para que pueda haber mayor conexión, mayor unión. Y muchas veces no se requieren las palabras para comunicarnos, sino es esta comunicación a través del cuerpo, donde también te estoy diciendo, me importas, estoy aquí, eres, ¿no?, el lugar seguro, que es mucho lo que buscamos también en las relaciones. Entonces, más abrazos, más besos Eso. también, tiene muchos beneficios a nivel Ay, pareja. qué belleza, Y que me encanta. esto nos contribuya a estar más presentes, más felices y más en el contacto físico que se ha perdido mucho en esta era digital. Tienes toda la Sí. razón. El amor es el que mueve los corazones y mueve el mundo, doctora. Muchísimas gracias por este mensaje tan bonito. Y hoy en este día del abrazo hay que abrazar, hay que ser más empáticos con los nosotros demás. mismos. A lo mejor los vas a salvar de un mal momento o de alguna enfermedad que tienen de depresión y eso les va a cambiar la vida. De verdad, abrácense todos y hay que cambiar esas ideas feas y vamos a querernos, ¿no? ¿Qué les parece? Con un Nos vamos abrazo. en un abrazo. Nos vamos a un corte y volvemos rapidísimo aquí en Una Mañana Estelar. No se vayan, volvemos.